Capítulo 21. Traza fragante débilmente discernible. Cuando Longi realizó un ataque por sorpresa en el sensible lóbulo de su oreja, Sibi sintió que una fuerte corriente eléctrica fluía dentro de su cuerpo y todo su cuerpo quedó inerte y entumecido como si flotara. Después, junto con la escucha de Longi derramando varias palabras llenas de afecto, Sibi ni siquiera podía mantenerse firme. Debido a la pura vergüenza, su cuello y orejas se convirtieron en un rojo rosado. Ella quería luchar libremente, pero Longi la abrazó firmemente. Entonces solo puedes abrazarme y no debes tocarme, dijo Sibi con una voz extremadamente pequeña como la de un mosquito, incluso ella misma no podía escuchar cuando había hablado. Por supuesto. Te aseguro que no voy a ponerme manos a la obra. Un caballero como yo nunca haría ese tipo de cosas. Al ver que Sibi había estado de acuerdo, Longi levantó apresuradamente las manos y se comprometió. Sibi miró a Longi. Si él fuera un caballero, entonces no habría ningún pervertido en este mundo. Estos 2 días fueron suficientes para que ella supiera su verdadero carácter. Buscando un lugar para quedarse, de repente Longi dijo misteriosamente. Cariño, Sibi, cierra los ojos primero. ¿Qué estás haciendo siendo tan misterioso? Sibi murmuró y cerró los ojos. Se veía muy hermosa bajo la luz de las estrellas. Longi miró estupefacta a la belleza de Sibi, su atención directamente ignoró esa marca de nacimiento aterradora de color rojo en el lado izquierdo de su cara, una acción probablemente de subconsciencia. Y si su atención estaba siempre en esa marca de nacimiento, entonces no había ninguna garantía de que una emoción algo diferente apareciera en sus ojos, y sin duda, Sibi, con su percepción sensible, lo percibiría. Hola, ¿ya terminaste? Sintiendo que Longi no respondió durante un largo periodo de tiempo, preguntó Sibi. Espera un minuto, ya está casi hecho. Longi respondió rápidamente, luego sonrió con orgullo. Después de eso, sacó una cama grande extremadamente lujosa de su anillo espacial. Después de un tiempo, cuando obtuvo el permiso de Longi, Sibi abrió los ojos y vio lo que había sacado. Esta cama estaba completamente hecha de un caro palo de rosa, y numerosos patrones decorativos fueron tallados en la madera. Había cortinas, y se balanceaban libremente, el balanceo exponiendo las almohadas en su interior. Esta cama creó un ambiente un tanto encantador. Sibi se quedó estupefacto. Miró a Longi por un rato, y luego, mirando el anillo espacial en el dedo anular de su mano izquierda, su expresión se volvió algo extraña. Vamos a dormir. Longi tiró de la mano de Sibi y descubrió que su palma estaba húmeda. Prometiste no buscarme a tientas. Sibi estaba algo encrespada, ahora estaba en un conflicto extremo porque si Longi realmente insistía en querer su cuerpo, sería incapaz de negarse. Longi abrazó a Sibi y se acostó lentamente, una de sus manos se convirtió en una almohada para Sibi mientras que la otra descansaba sobre su delgada cintura. Sintiendo que su tierno cuerpo estaba algo rígido, Longi le dio una palmadita en la espalda para aliviar sus nervios tensos. Sibi suspiró aliviada y su cuerpo se relajó lentamente. Después de esto, con el aroma de la fragancia varonil de Longi, se sintió tranquila en su corazón. Luego ajustó su postura y se hizo dormir más cómodamente. Dormir en sus brazos se siente muy bien. Escuchó el latido de su corazón, pensó Sibi. En el fondo, Sibi siempre había creído que Longi haría absolutamente un movimiento y se aprovecharía injustamente de ella. Pero incluso después de mucho tiempo, la mano de Longi permaneció tranquilamente apoyada en su cintura, sin más acción. Ella no sabía por qué, pero, Sibi sintió una ligera decepción. En realidad, no era como si Longi no quisiera hacer un movimiento, solo en este momento, cuando Sibi estaba recostado en sus brazos, era algo difícil contenerse. Y si además hizo un movimiento en secreto para aprovechar esta situación, entonces él mismo no podía garantizar que se convirtiera o no en una bestia y hiciera algo malo. Aunque Sibi probablemente no lo rechazaría, Longi había notado una expresión que revelaría de vez en cuando. Y de esto, supo que Sibi no estaba listo. No sabía cuánto tiempo, pero Longi escuchó que la respiración de Sibi se había vuelto larga y continua. Parece que ya había entrado en el mundo de los sueños. Ay, puedo ver pero no puedo tocar, qué tortura, ah. Longi murmuró, y no pudo evitar hacer que su miembro privado más bajo se pusiera rígido, y casi saliera de sus pantalones. La cabeza de su miembro rígido frotó lentamente la parte inferior del abdomen de su compañero. Exactamente en ese momento cuando la cabeza de su miembro privado inferior estaba en la parte suave de sus piernas, la agradable sensación hizo que Longi se sintiera extremadamente emocionada.
A pesar de que estaba tocando por encima de la ropa, Long Ji se movió 2 veces, luego se dio cuenta de que la respiración de Sibi, que estaba en su pecho, se estaba volviendo algo rápida, y su cuerpo también se estaba calentando. Long Ji sabía que ya se había despertado. Suspiró y contuvo el fuego de la lujuria, sin mover más a su ardiente miembro inferior en ese lugar suave. En un sueño, Long Ji se durmió, luego tuvo un sueño. En el sueño, vio una lluvia repentina, una gota de lluvia cayó sobre su cara y goteaba en su boca. Descubrió que tenía un sabor salado, y después de eso, Long Ji sintió una especie de angustia sofocante. Debido a la angustia sofocante, Long Ji se despertó estupefacta, y él le mostró una sonrisa angustiada. Al final, ella todavía lo dejó. Long Ji sintió que su cara y su pecho estaban mojados, luego usó su dedo para tocar la ubicación húmeda y se puso ese dedo en la boca. Estaba salado, eran lágrimas. Si estás tan destrozado, ¿por qué me dejas? Long Ji suspiró levemente, en el aire, todavía quedaba la ligera fragancia delicada del jazmín. En este momento el cielo aún no era tan brillante, pero Long Ji no estaba de humor para volver a dormir, tiró la colcha y salió de la cama. Entonces, de repente, descubrió una carta mágica junto a su cama. Naturalmente, esto fue escrito en un papel mágico especial. Este era un papel usado principalmente por magos y era un poco caro. Desplegó la carta y los personajes mágicos de color verde claro dispuestos en una fila aparecieron frente a sus ojos. No había muchas palabras, solo muy pocas líneas de palabras. Contenía: Long Ji, cuando despiertes, ya me habré ido. Temí que te despertaras de repente, así que te había lanzado un hechizo relajante, perdóname. ¿Sabías? Me temo que ya me empezaste a gustar. Si solo fueras una persona ordinaria, entonces me habría quedado a tu lado, pero no lo eres, así que debo irme. Después de leer todo esto, Long Ji no pudo evitar sentirse un tanto desconcertada. ¿Por qué solo podía estar al lado de una persona ordinaria? ¿Qué joven no quería que su esposo fuera poderoso y sobresaliente? Contrariamente a lo esperado, Sibi fue lo contrario. Después de eso, Long Ji continuó leyendo. ¿Conoces al clan Moxie? Entonces debes saber que el clan Moxie tiene otra costumbre. Es decir, una vez que te casas con una mujer miembro del clan Moxie, no puedes casarte con otra mujer por toda tu vida. Si fueras una persona común y corriente, podría casarme contigo con confianza y también manejarte firmemente. Pero sé que no eres una persona ordinaria. Puedo predecir que algún día estarás en la cima del mundo, ¿y cómo puede alguien tan feo como yo estar a tu lado? No quiero que otras personas se rían y tampoco quiero que otras personas te miren con desprecio. Deberías tener a tu lado una mujer o un grupo de acompañantes aún más sobresalientes. Me voy, cuídate bien, Sibi. Después de que terminó de leer la carta, Long Ji no supo si reír o llorar. No esperaba que así fuera como se sentía ella, tal vez un marido y una esposa fueran un poco difíciles para él. En cuanto a la marca de nacimiento en su cara, a Long Ji no le importó. Pero por el tono de Sibi, parece que en realidad tenía una autoestima muy baja. Chica tonta, te encontraré absolutamente, y pase lo que pase, también encontraré la manera de quitarte la marca de nacimiento de tu cara. Veamos a dónde correrás entonces. Long Ji nunca había esperado que esto hubiera estado pesando en su mente. Capítulo 22. Gale magia hechizo. Long Ji guardó cuidadosamente la mágica letra de Sibi, luego, sentado en la cama, comenzó a meditar. Había llegado a este mundo hace solo unos días, pero había pasado por muchas cosas. Así que en la actualidad tenía una necesidad urgente de resolver todo y determinar su dirección. El cielo del este comenzó a brillar, y cuando los primeros rayos de luz del sol brillaron sobre el cuerpo de Long Ji, respiró suavemente, se puso de pie y enderezó la espalda. En este momento sus ojos estaban llenos de determinación. Ya había experimentado la ley de la jungla del mundo en su encarnación anterior, ya que era una ley natural, entonces tendría que convertirse en el más fuerte, y estar en la cima de la pirámide de mundo, y menospreciar a todos los seres vivos. Criaturas en ese momento, tendría la última palabra en todas las reglas del mundo. Long Ji miraba hacia el sol. Sus ojos estaban deslumbrados por los rayos de las luces y se rió de buena gana con sentimientos elevados dentro de su corazón. Después de eso, empacó su cama grande, y luego comenzó a avanzar hacia la dirección de Light City. Tal vez podría ver a Sibi allí una vez más. Utilizó Great Cosmos Shift durante 2 o 3 horas y luego no pudo continuar. Después de todo, su energía interna era demasiado débil.
De repente, como un destello de luz, recordó lo que Sibi dijo en el que ella había dicho que, si realmente existía algún tipo de hechizo mágico volador real, ese hechizo mágico definitivamente pertenecería a la categoría de elemento mágico del viento. Al recordar que el viento de color cian atribuía elementos mágicos dentro de este mar de conciencia, Long Ji se agitó. El viento es el rey de la velocidad, por lo tanto, si uno hubiera aprendido la magia del elemento viento y se encontrara con una situación peligrosa, entonces podría tener al menos una posibilidad muy alta de salvar su vida. Luego, pensando en una habilidad de vuelo en su mente, Long Ji liberó su poder espiritual y llamó a un elemento mágico atribuido al viento y se preparó para un hechizo de magia voladora. Elementos mágicos de color cian se derramaron ampliamente de su cuerpo. Long Ji voló bruscamente hacia el cielo a gran velocidad. Y antes de que pudiera emocionarse, su cuerpo comenzó a disminuir la velocidad y caer hacia el suelo. Afortunadamente, Long Ji ya se había preparado para el fracaso, por lo que, dando un salto mortal varias veces en el aire, aterrizó ligeramente en el suelo. F***CK. De nuevo con insuficiente poder mágico. Parece que, en lo sucesivo, debo cultivar minuciosamente el poder mágico. Realmente es demasiado deprimente. Long Ji pateó un gran árbol para descargar el descontento dentro de su corazón. Pero cultivar el poder mágico durante un corto periodo de tiempo no es suficiente, y este hechizo mágico volador consume una gran cantidad de poder mágico. Entonces, ¿qué hacer? Long Ji caminaba como pensaba. Después de pensar durante mucho tiempo, de repente le dio una palmada en el muslo. Ya que no era posible volar, ¿por qué no pensar en maneras de hacer su propio cuerpo más ágil? Ese oso de la tierra podría usar el hechizo de gravedad, que era una naturaleza especial del elemento tierra, entonces, ¿por qué no puede usar la naturaleza especial ágil y elegante del elemento del viento, para crear un hechizo mágico Gale? Después de completar sus pensamientos, pensando que el hechizo mágico en su mente, Long Ji convocó de nuevo el elemento mágico atribuido al viento, y su cuerpo brilló con una luz de color cian, y de repente se sintió tan ligero como una pluma, inesperadamente había tenido éxito. Nota. Ya se mencionó que nuestro MC puede usar cualquier hechizo mágico siempre que las imágenes del hechizo mágico dentro de su mente, a diferencia de otros. Después de eso, utilizó un poco de su energía interna y operó el gran cambio de cosmos, y la velocidad fue 2 veces más rápida que antes. El consumo de fuerza interna también fue solo la mitad. Long Ji despegó y aterrizó varias veces, y al igual que un fantasma, su figura saltó hacia adelante y desapareció de ese lugar. Después de unos 20 minutos, el efecto del hechizo mágico Gale desapareció de su cuerpo y su velocidad disminuyó. Pero afortunadamente el Gale Magic Speed no consumió una gran cantidad de poder mágico, por lo tanto, después de que el efecto hubiera desaparecido, podría lanzarlo de nuevo. De manera similar, se mudó por un día y finalmente descubrió una pequeña ciudad antes de que oscureciera. Long Ji había oído que Light City estaba a solo 3 días a pie de este lugar. Pero para el actual Long Ji, si usó el hechizo mágico Gale y el gran cambio de cosmos, entonces solo necesitaba medio día para llegar a la ciudad de la luz. Long Ji buscó una posada para quedarse. Después de eso, comió, bebió y se acomodó en su habitación. Bajo la suave luz de la magia de la iluminación, Long Ji comenzó a navegar a través de las estanterías dentro de su anillo espacial. Su objetivo principal era naturalmente libros de magia. Long Ji buscó varios elementos de los libros de magia elemental e intermedia. Incluso descubrió un libro mágico de elementos oscuros, que estaba en una esquina de una estantería. Y ese libro resultó inesperadamente tener todos los hechizos de magia elementales e intermedios. Una docena o más de libros gruesos de magia fueron colocados frente a él. Long Ji con entusiasmo comenzó a hojear estos libros. Hasta ahora, toda su fuente de conocimiento sobre la magia provenía de los libros de magia elementales que había leído al principio, por lo que su comprensión de los principios fundamentales solo podía describirse como extremadamente pobre. Pero había aprendido el hechizo mágico de Gale sin la guía de nadie. A partir de esto, uno no pudo evitar describir que su suerte, así como su comprensión mágica, eran de un nivel ultra alto. Poco a poco, el tiempo transcurrió. Long Ji estuvo completamente inmerso en estos libros todo el tiempo, y su velocidad de lectura fue cada vez más rápida. Sus globos oculares se movían de arriba a abajo con tanta frecuencia que era suficiente para deslumbrar a la gente. Ah, estoy agotado. Long Ji finalmente terminó de leer magia intermedia del elemento oscuro, luego estiró la espalda.
Después de eso, abrió algunas ventanas, pero todavía estaba oscuro, y no había un solo sonido en las calles de esta pequeña ciudad. Long Ji se quedó estupefacto. Volvió la cabeza y miró el montón de libros que ya había leído por completo en la mesa durante un rato. Luego pensó: ¿terminé de leer todos esos libros en menos de una sola noche? Long Ji no se atrevió a creerlo. A pesar de que su memoria había recibido entrenamiento especializado en su encarnación anterior, sin embargo, tampoco le fue absolutamente imposible terminar de leer estos muchos libros en un período de tiempo tan corto, y parece que podía recordar por completo todas las cosas que tenía. Acabo de leer. ¿Podría ser, realmente soy un genio? Pensó con orgullo Long Ji. Long Ji se apresuró rápidamente a la pila de libros, luego tomó un libro de magia intermedia del elemento fuego y lo volteó, luego descubrió que todo el contenido de este libro ya estaba en su mente, sin un solo error. ¿Podría ser que ya han pasado varios días? Pero estaba tan inmerso en la lectura de ese libro que, antes de darme cuenta, ¿ya han pasado varios días? Pensó Long Ji dentro de su corazón. Muy rápidamente, Long Ji ya no pensaba en estas cosas inútiles. Aunque recordaba el contenido de estos libros, solo podía recordarlo y aún tenía que digerirlo todo. Ahora, Long Ji sabía que la magia no se dividía simplemente en niveles elemental, intermedio y avanzado, solo en estas tres categorías. Más bien tenía una buena división. Cada tipo de magia se divide en 11 rangos en función de su poder y su consumo de energía mágica. Entre ellos, hasta el rango 3 pertenece a la magia elemental, el rango 4 a 6 pertenece a la magia intermedia, el rango 7 a 9 pertenece a la magia avanzada, el rango 10 pertenece a la magia de nivel santo y el rango 11 generalmente pertenece a hechizos de magia prohibidos. Esta magia de rango prohibido era tan poderosa que podía derribar montañas y volcar mares, y también tenía el poder de destruir el cielo y exterminar la tierra. El hechizo mágico de la bola de fuego del elemento fuego, el hechizo mágico de la bola de agua del elemento agua, y así sucesivamente, pertenecen a los hechizos mágicos de rango 1. Por lo general, un aprendiz de mago solo podía usar hechizos mágicos de rango 1. Los magos principiantes tenían la capacidad de captar al menos hechizos mágicos de rango 2 y, con gran dificultad, también podían usar hechizos mágicos de rango 3. Los magos intermedios tenían la capacidad de captar al menos 3 hechizos mágicos, y con gran dificultad, rango 4. Los magos avanzados al menos 6 y 7. Sin embargo, fue en el rango 7 en el que comenzó la línea divisoria para poder lanzar hechizos mágicos de rango 8, uno tenía que ser al menos un mago maestro. Para poder lanzar un hechizo mágico de rango 9, uno debe ser al menos un mago. Para poder lanzar hechizos mágicos de nivel 10 de rango santo, uno tenía que ser al menos un archimago. Y finalmente, para lanzar un hechizo mágico prohibido de rango 11, uno tenía que ser al menos un archimago maestro. Los dos últimos representaron el pináculo del dominio mágico. Capítulo 23. Hechizo prohibido. Rango 11, un hechizo mágico prohibido. Long Ji imaginó a un mago sosteniendo una varita mágica divina mientras flotaba en el aire y cantaba tranquilamente el encantamiento de una magia prohibida. Las montañas comenzaron a colapsarse y la tierra comenzó a quebrarse, el cielo y la tierra cambiaron de color, y todo a su alrededor fue arrasado hasta el suelo. Solo imaginando estas cosas, Long Ji se sintió extremadamente emocionada. Long Ji tomó una decisión: de ahora en adelante, convirtiéndose en un maestro archimago, no, un dios mágico sería su objetivo. Mirando impotente el cielo de color negro, Long Ji se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a meditar. Comenzó a absorber locamente varios elementos mágicos atribuidos del aire. Long Ji descubrió, entre estos diversos elementos mágicos atribuidos, que estaba absorbiendo el elemento del rayo más rápido. La velocidad de absorción del elemento relámpago fue varias veces más rápida que otros elementos mágicos. No sabía cuánto tiempo estuvo meditando, pero cuando se despertó de la meditación, ya estaba completamente brillante afuera, el sol ya estaba en el cielo y toda la ciudad estaba llena de gente. Long Ji miró por la ventana y descubrió que ya era mediodía. Cuando Long Ji bajó al comedor de la posada, estaba casi lleno. Long Ji encontró un asiento vacío, se sentó y ordenó casualmente los platos. Por supuesto, sin esfuerzo adicional, también le preguntó si se había quedado en esta posada una noche o más para el camarero. Por esta razón, ese camarero lo miró como si fuera una persona con trastornos mentales. Durante mucho tiempo, allí no le importó la apariencia del sabio. Sabiendo la respuesta, él era bastante encantador dentro de su corazón. Ahora que lo pienso, Dios tampoco fue poco generoso.
En mi lecho de muerte, un rayo me golpeó y me llevó a este mundo diferente. Aunque tuve que asumir la culpa muchas veces, sin embargo, al menos todavía estoy vivo. Esto es más importante que cualquier otra cosa. Además, actualmente tengo una memoria fotográfica. Estoy feliz. Y largo aunque. Sorbiendo de forma dulce el vino de fruta de sabor dulce, que tenía una delicada fragancia, se comió los platos que había pedido. Estos platos eran mucho más sabrosos que cualquier cosa que hubiera comido en su encarnación anterior. Long Ji se sintió feliz con este tipo de medios de vida, pero, por supuesto, si Sibi estuviera aquí, habría sido aún más perfecto. En su encarnación anterior, Long Ji fue el líder del equipo dragón, casi todo el año, desde la mañana hasta la noche, estaba extremadamente ocupado. Y este tipo de vida tranquila y despreocupada fue el sueño de Long Ji desde el principio en su encarnación anterior. Long Ji curiosamente miró alrededor del comedor. Desde que llegó a este mundo, todavía no tenía tiempo para mirar claramente los alrededores. Antes de que supiera nada, ya estaba en la prisión y luego, como una flor que veía desde un caballo, miró las bulliciosas calles de la ciudad de Longchen. Luego se vio obligado a vivir en el desierto durante varios días, hasta ahora no tenía tiempo libre para mirar cuidadosamente, al final, lo que era diferente entre este mundo y su mundo anterior. La mayoría de las personas que cenaban aquí eran los huéspedes que se alojaban en esta posada. La mayoría de ellos eran comerciantes y similares. También. Había gente que llevaba varias túnicas mágicas y guerreros con armaduras. En cuanto a las bestias, los elfos y otras razas, todavía no se los veía. Pero esto no fue un asunto sorprendente. La naturaleza natural de un elfo era suave, y debido a que amaban la naturaleza, la mayoría de su clase estaba escondida dentro del bosque elfo. Solo un pequeño número de ellos vendría a una sociedad poblada por humanos para obtener experiencia, entrenamiento o aventura. Comparativamente, uno solo podía verlos en las grandes ciudades, y naturalmente era muy difícil verlos en una ciudad tan pequeña. En cuanto a la raza bestia, esta raza fue excluida por los humanos, lo que perpetuó una larga fricción entre ellos y la humanidad. Antes, la gente del clan de la bestia se podía encontrar en todas partes en el continente de las olas azules, pero después de la fricción con la raza humana, se habían retirado apresuradamente a la cordillera de Mduan. Usando una tarjeta de amatista para pagar sus cuentas, Long Ji salió de la posada. De repente, los ojos de Long Ji se iluminaron y exclamó: ¡qué hermoso caballo! En el pequeño restaurante en el lado opuesto a la posada que acababa de dejar, Long Ji vio un ardiente caballo de color rojo con un solo cuerno. El rojo era un rojo sangre, y su piel parecía brillar con un brillo. Tenía miembros robustos y estaba lleno de una sensación de belleza. Y especialmente ese solo cuerno en su frente, que deslumbraba con una luz plateada, lo hacía parecer aún más como un caballo de carreras fino y piadoso. Este caballo con un solo cuerno no estaba atado, sino que había echado hacia atrás la cabeza y estaba parado allí con orgullo. Sus ojos estaban llenos de desorden y a menudo resoplaba para amenazar a cualquiera que quisiera acercarse a ella. De sus recuerdos, Long Ji sabía que este unicornio era una especie de bestia mágica con elementos de viento, que podía correr como si se tratara de nubes montadas y niebla creciente. Era un medio de transporte para los amos de las familias nobles y ricas. Sin embargo, en general, la mayoría de esos caballos eran de color blanco o negro, y nunca había oído hablar de un unicornio que era rojo. Con un solo glacé, cualquiera podía decir que este no era un caballo común, por lo tanto, Long Ji tenía bastante curiosidad por saber quién era el dueño de este feroz unicornio de color rojo. En ese momento, la multitud de espectadores comenzó a inquietarse, y Long Ji fijó sus ojos en la dirección de la entrada de ese pequeño restaurante. De repente se quedó aturdido. Una joven que llevaba una armadura de color rojo fuego, ceñida a la piel, que también llevaba una gran espada de color rojo fuego en su hombro, se dirigió con orgullo hacia ese caballo fino. Tenía el pelo de color dorado, y su aspecto era muy hermoso y voluptuoso. Aunque no era comparable a Longlinger y Shimenuen, quienes eran lo suficientemente encantadoras como para causar la caída de una ciudad, sin embargo, ese espíritu heroico mezclado con su belleza formó un encanto único. Al igual que un sol, donde quiera que fuera, ella siempre sería el centro de atención. Long Ji midió rápidamente a la niña alta y baja con sus ojos, y su mirada finalmente se posó en su firme pico de jade que estaba perfectamente perfilado por su armadura ajustada. Entonces de repente sintió una fuerte fluctuación de la magia del elemento fuego. Long Ji sabía que muchos espadachines y magos tenían varias piedras preciosas y similares que podían amplificar Doukyo magia.
Algunos de estos eran en forma de joyas, y algunos de estos están incrustados en armas y ropa. Pero el problema aquí era que esta jovencita era obviamente una persona de la profesión guerrera, y tampoco una guerrera de bajo rango, pero ¿por qué llevaba tantos elementos de amplificación mágica? La expresión de esta joven y su caballo eran francamente arrogantes, como se esperaba, como un maestro como el caballo. Esta joven obviamente ya estaba acostumbrada a las miradas de otras personas. Ni siquiera tenía una expresión de vergüenza o enojo bajo los ojos de la multitud. Justo cuando esta joven quería montar rápidamente su caballo, de repente sintió una sensación peculiar en su pecho, como si alguien lo estuviera acariciando. Esta joven inmediatamente se estremeció por todas partes, y su aguda mirada recorrió la multitud de espectadores, deteniéndose en Long Yi, que estaba mirando fijamente su imponente pico de jade en un aturdimiento. Su intuición le dijo que esa sensación peculiar que ella estaba sintiendo era causada por ese hombre vulgar. La lamentable Long Yi, todavía aturdida, en realidad se convirtió en una persona vulgar ante los ojos de este joven. La niña resopló, una luz de color azul claro brilló, y miró fijamente a Long Yi con sus hermosos ojos, ahora completamente llenos de un brillo asesino. Mirando el color de su Douki, ya había alcanzado el nivel de maestro de espadas. Long Ji se despertó de su aturdimiento, y al ver que sus ojos estaban llenos de ira y mirándolo, no sabía cuándo había cometido un crimen contra ella, así que solo sonrió con buenas intenciones. Pero, sin saberlo, a los ojos de esa joven, su sonrisa bien intencionada se había convertido en una sonrisa lasciva, y pensó en enseñarle rápidamente una lección a Long Ji, pero ese sentimiento peculiar en su firme cima no podía usarse como una razón para comenzar problemas, así que solo usó su mirada asesina para mirarlo. Después de eso, ella montó su caballo, se dio la vuelta y cambió en el cielo como una ardiente nube roja y desapareció de la visión de los espectadores. Long Ji le tocó la nariz. Todavía era incapaz de hacer caras o colas de lo que había sucedido hace un momento. No pudo entender cuando todo estaba bien, por qué de repente se volvió así. Sin embargo, había olvidado que su espíritu tenía una función diferente en su encarnación anterior. Él podría usar la esencia de la energía espiritual para llevar a cabo un ataque. Y, en la actualidad, su poder espiritual era mucho más poderoso en comparación con su encarnación anterior, por lo que su atención concentrada en la magia de la fluctuación en el pecho de este joven hizo que inconscientemente usara el poder espiritual para examinarlo. Así que esa joven sintió como si su pecho estuviera siendo acariciado por una persona. Capítulo 24. Clan Phoenix. Después de salir de la ciudad, Long Ji lanzó un hechizo mágico y utilizó un gran cambio de cosmos para continuar su viaje restante a Light City. Todo mientras estaba digiriendo simultáneamente todos los libros mágicos de varios atributos que había leído ayer. Después de unas 2 horas, un bosque apareció frente a él. Si atraviesa directamente este bosque, llegará a Light City en aproximadamente 1 hora. Si tomara un desvío, tomaría aproximadamente 3 horas. Aunque atravesar directamente este bosque fue más rápido, sin embargo, la mayoría de las personas optan por tomar el desvío, ya que existen numerosas bestias mágicas dentro de este bosque, lo que haría que el viaje directamente a través del bosque sea demasiado peligroso. Long Ji dudó por un segundo y decidió ir directamente a través de este bosque. Supuso que podía escapar fácilmente de las bestias mágicas que confiaban en su velocidad, y corrió salvajemente hacia el bosque. No se encontró con ninguna bestia mágica de alto rango, pero se encontró con varias bestias mágicas clasificadas F y en su lugar. Sin ninguna dificultad, Long Ji los utilizó como objetivo de práctica. Al comienzo, se encontró con el elemento de tierra y jabalí salvaje. La defensa de esta bestia mágica era muy poderosa, y su ataque dependía principalmente del par de colmillos afilados en su cara. Un asalto total de esta bestia mágica podría romper árboles fácilmente, y los hechizos mágicos de rango 1 o 2 ni siquiera se rascarían. Sin demora, Long Ji usó la magia de rango 3 del elemento oscuro, hechizo mágico de corrosión, que corroe la piel extremadamente gruesa del jabalí del elemento tierra. Después de eso, usó la magia de elemento de fuego de rango 4, la flecha de la llama furiosa que perforó el corazón de la bestia. Con alguna dificultad, utilizó el hechizo de congelación de rango 5 en sucesión para congelar con éxito a la bestia. Mientras continuaba su viaje, se encontró con varios conejos de llama de rango F. Como Long Ji ya tenía la experiencia de tratar con estos conejos de fuego, rápidamente usó un hechizo mágico de bola de agua que fácilmente los enfrentó. La magia es realmente algo bueno, es muy fácil atrapar el juego con eso. Long Ji se rió entre dientes.
Después de llenar su estómago con los conejos de fuego que asaba, cuando estaba a punto de reanudar su viaje, Long Ji de repente percibió un leve olor a sangre que estaba siendo transportada por el viento. Frunció el ceño ante el olor a sangre y corrió hacia la dirección del olor. En poco tiempo, Long Ji descubrió más de 10 cadáveres abiertos de lobos terribles dispersos alrededor, además, había rastros de un incendio. El lobo calamitoso es un tipo de bestia mágica con elementos de viento, que podría lanzar el hechizo mágico de la pala de viento además de la velocidad rápida que poseía de forma innata. Los lobos temibles son bestias mágicas que viven en grupos, donde habría al menos 10 de ellos en el grupo más pequeño y su número podría incluso llegar a los miles en el grupo más grande. Aunque un solo lobo grave era solo una bestia mágica de rango D, pero debido a que eran numerosos y buenos para coordinar su ataque y defensa, la mayoría de la gente escaparía muy lejos si vieran a estos lobos terribles. Una vez que un grupo de lobos terribles atacó, uno debe tener buena suerte para poder mantener sus vidas y escapar de ellos. En ese momento, Long Ji escuchó sonidos de peleas y el aullido de los lobos no muy lejos de su ubicación actual, por lo que inmediatamente corrió allí. En el camino, descubrió el cadáver de varios lobos terribles. Parece que este es un gran grupo de lobos terribles, pensó Long Ji para sí mismo. Parecía más probable que el grupo contuviera varios cientos o incluso miles de lobos terribles. Long Ji fue extremadamente cuidadosa. Retiró su aura, y detrás de una pequeña piedra, levantó la cabeza lentamente para ver qué estaba pasando. Dios mío, ¿es hoy una gran fiesta de lobos terribles? Al ver que había una gran cantidad de lobos terribles, no pudo evitar quedarse sin aliento. Según su estimación aproximada, había al menos 2000 lobos terribles. Después de eso, Long Ji vio a una persona en medio de esta multitud de lobos terribles. Se quedó estupefacto de inmediato porque esa persona era la hermosa niña que lo había mirado con hostilidad en esa pequeña ciudad. En este momento ella estaba en una situación extremadamente lamentable. Su ardiente armadura roja y ajustada a la piel ya estaba dañada por todas partes, y su cuerpo estaba cubierto de manchas de sangre de color rojo oscuro, aunque no podía confirmarse si las manchas de sangre eran de ella o de los lobos. A su alrededor, había muchos cadáveres de lobos terribles, y su unicornio de color rojo permanecía lealmente a su lado con todo su cuerpo cubierto de cortes. En el momento en que Long Ji estaba mirando, los lobos terribles habían detenido el ataque, y estaban mirando a esta chica soltera y caballo como si un tigre observara a su presa. La joven estaba jadeando por respirar mientras sostenía su enorme espada, que brillaba con un color azul claro Douki. La apariencia del Douki de color azul claro hizo que la enorme espada pareciera que estaba cubierta con una llama ardiente. Long Ji rápidamente miró al grupo de lobos, notando un poderoso y terrible lobo con pelaje blanco plateado en medio de la multitud de lobos terribles. Era mucho más alto y más grande en comparación con los otros lobos terribles, por lo que se puede suponer que este era el rey lobo. Además, Long Ji también notó 4 pequeños lobos de lobo de pelo plateado al lado de este rey lobo, probablemente sus hijos. Au, au, au. El rey lobo se levantó y dejó escapar un grito largo y fuerte, que causó que numerosas hojas se cayeran de los árboles. Al oír el aullido del rey lobo, los otros lobos terribles comenzaron su ataque de nuevo. Numerosas palas de viento volaron hacia esa joven maestra de la espada. Después de lanzar estas palas de viento, varios lobos terribles corrieron simultáneamente hacia la joven detrás de sus palas de viento. Maldita sea realmente inteligente, en realidad usando ataques físicos después de ataques mágicos. Esta niña está en un gran problema. Long Ji pensó dentro de su corazón. De hecho, se sorprendió enormemente al ver que esta chica fue capaz de sobrevivir durante este largo periodo de tiempo, incluso después de haber sido atacada por más de 2,000 lobos terribles, como incluso un gran maestro de espadas se metería en graves problemas si estuviera en esta situación. Long Ji también quería rescatar a otros pueblos de los problemas siempre que podía, pero Long Ji actual no tenía mucha capacidad para rescatarla. Si siquiera tuviera la mitad de la fuerza de su encarnación anterior, se habría atrevido a correr el riesgo de intentar rescatarla. Sin embargo, con la fuerza actual, si él intentara salvarla, simplemente estaría cortejando a la muerte. El sentido de la justicia en Long Ji todavía no había llegado a un punto en el que intentaría rescatar a un extraño poniéndose en peligro mortal. Él no era tan bueno. Así como Long Ji creyó que esta chica del maestro de la espada estaba condenada, de repente una luz roja brotó de su cuerpo. Esta luz de color rojo tomó entonces la forma de un escudo que protegía tanto a su unicornio como a ella.
Numerosas palas de viento colisionaron con este escudo de luz roja, ya que el escudo se hizo más y más débil y pareció desaparecer después de un tiempo. Yu Feng estaba entrecerrando sus hermosos ojos, su cuerpo ya estaba empapado en sudor hace mucho tiempo. No era la primera vez que pasaba por este bosque, y también se había topado con un grupo de lobos antes. Sin embargo, nunca se había encontrado con un grupo de lobos de esta escala. Actualmente, su Douki ya estaba agotado, y ahora podía sentir que incluso la barrera Fénix de su sello de Jade de Fénix del tesoro familiar no podría mantenerse por mucho más tiempo. Mirando el feroz asalto de los lobos terribles, Yu Feng ya había perdido toda esperanza. Sabía que no duraría mucho más, y el grupo de lobos terribles la desgarraría a ella y a su unicornio en pedazos hasta que los huesos no se quedaran. Yu Feng forzó su poder espiritual con un grito encantador y vertió una gran cantidad de Douki de color azul claro en su enorme espada. Su Douki, que tenía la apariencia externa de una llama furiosa, se agitó y de repente ardió. Tomó la forma de un fénix, quemando instantáneamente a docenas de lobos terribles. Sin embargo, esos lobos que estaban detrás se volvieron más locos y se abalanzaron sobre ella. De esta manera, Yu Feng, quien ya sufrió muchas lesiones en su cuerpo, nuevamente mató a docenas de lobos terribles. ¿Phoenix Douki? El miembro del clan Fénix de Light City. Long Ji se sorprendió dentro de su corazón. Este clan Fénix era independiente del clan real de Violent Dragon Empire. Desde el principio, dieron prioridad a los negocios, pero siempre fueron discretos. Su Phoenix Douki y su Violent Dragon Douki eran igualmente famosos. Violent Dragon Douki era adecuado para los hombres, pero por el contrario, Phoenix Douki era adecuado para las hembras, y solo las hembras podían sacar el máximo poder de este Douki. Capítulo 25. Resolviendo la crisis. Long Ji frunció el ceño mientras miraba a la chica cuyo Douki se estaba debilitando más y más. Sin embargo, era un poco incapaz de soportar dejar a esta chica en tal situación. Si se unía a la refriega que consistía en tantos lobos terribles, entonces no podría hacer otra cosa que tirar su vida en vano. Pensando hasta ahora, Long Ji suspiró ligeramente y se dio la vuelta, ya que no deseaba presenciar la muerte de una chica tan hermosa. Casualmente, dos de los pequeños cachorros de lobo calamitados de plata que jugaban entre sí imitando la postura de ataque del rey lobo nefasto comenzaron a correr hacia el lugar donde se escondía Long Ji. Observando a sus preciosos dos cachorros que corrían lentamente más y más lejos desde sí mismo, el rey lobo terrible rugió 2 veces, probablemente tratando de llamarlos de vuelta a su lado. Sin embargo, estos dos pequeños y malvados cachorros de lobo calamitosos solo miraron hacia atrás por un momento, antes de ignorar por completo al rey lobo. Cuando Long Ji vio a los dos pequeños lobos que se le acercaban lentamente, canceló sus planes de irse cuando una idea audaz se lo impidió. Hizo una pausa y pensó para sí mismo. Si atrapara a estos dos lobitos y amenazara al rey lobo, ¿podría salvar la pequeña belleza del clan Fénix? Cuando Long Ji calculó la distancia, estaba 70% seguro de que sería capaz de atrapar a estos dos pequeños lobos terribles. Al ver a la joven luchando contra el grupo de lobos terribles que ya no podían aguantar más y estaba a punto de ser completamente incapaz de resistirse a su asalto, Long Ji ya no dudó. Lanzando rápidamente 2 encantamientos mágicos de vendaval sobre sí mismo y utilizando un gran cambio de cosmos a plena potencia, Long Ji dejó atrás varias imágenes posteriores mientras cargaba hacia los dos pequeños cachorros de lobo. Al darse cuenta del peligro para sus hijos, el rey lobo rugió con furia e inmediatamente lanzó varias hojas de viento hacia Long Ji, quien estaba haciendo un movimiento en los dos lobos terradores. Pero, ¿cómo podría Long Ji no estar preparada para las represalias del terrible rey lobo? El hechizo de tierra de rango 5 magia de pared de tierra fue lanzado instantáneamente por Long Ji para defenderse de las espadas salvajes. Gruesos muros de tierra se levantaron rápidamente del suelo y bloquearon el ataque de la espada de viento del rey lobo. Sin embargo, Long Ji no se dio cuenta de que había subestimado el poder del rey lobo. Las poderosas aspas del viento lanzadas por el rey lobo rompieron fácilmente el rango 5 de magia de la pared de barro y continuaron cortando hacia Long Ji sin siquiera perder gran parte de la velocidad y el poder que poseía originalmente. Colocado en una situación peligrosa, Long Ji estaba desesperado ya que tenía que elegir entre agarrar a los dos lobitos o evitar las palas del viento. No tenía más remedio que evitar las palas del viento y tuvo que renunciar temporalmente a los dos pequeños lobos para salir de la peligrosa situación en la que se encontraba. Para entonces, los dos pequeños lobos se lanzaban rápidamente hacia su madre, el rey de los lobos de plata.
En un intento por ganar más tiempo para sus hijos, el rey lobo calamitoso envió hojas de viento aún más poderosas hacia Longi. Longi sintió un estallido de ansiedad cuando los dos pequeños lobos terribles estaban a punto de escapar de su alcance, ya que esto arruinaría completamente sus planes de amenazar al rey de los lobos para salvar a la joven. Inmediatamente usó el ataque espiritual con el que era extremadamente competente en su vida pasada. El poder espiritual persiguió al instante y ató a los dos lobos terribles que causaron que no pudieran moverse ni un solo paso. Sintiendo las palas del viento cortando hacia él, Longi sabía que no podía demorarse más. Apretando los dientes, saltó hacia los dos lobos terribles que ya estaban atados por él y los atrapó. Mientras esquivaba las palas del viento volando hacia él con todas sus fuerzas, una de las palas del viento todavía caía sobre él cuando una lágrima fea apareció en su espalda. Cuando la sangre comenzó a fluir de la profunda herida causada por la hoja del viento, Longi resopló ligeramente mientras agarraba el cuello de los dos pequeños lobos terribles. Volviéndose hacia el grupo de lobos terribles, el lado de los labios de Longi se inclinó ligeramente hacia arriba cuando reveló una sonrisa malvada que aún no podía ocultar la emoción que sentía después de lograr su objetivo. Mientras los dos pequeños lobos flotaban en el aire, con sus lamentables y diminutas piernas pateando sin poder hacer nada en el aire, y su garganta haciendo ruidos roncos como si le dijeran a Longi que les mostrara misericordia, Longi se sintió muy cómoda. Longi dejó escapar un suspiro de alivio, ya que, a pesar del peligro para su vida, logró atrapar a estos dos pequeños cachorros de lobo. Al ver a los dos lobos terribles atrapados por este humano, el grupo de lobos terribles detuvo su ataque a la niña mientras un brillo ominoso cruzaba sus ojos. Ya en su límite, la joven se desmayó inmediatamente cuando los lobos detuvieron su ataque. Sin embargo, antes de que perdiera el conocimiento, vio débilmente una figura alta y recta en el rabillo del ojo. Viendo que el grupo de lobos terribles comenzaba a rodearlo, Longi aumentó la presión que ejerció sobre el cuello de los dos lobos terribles. Sonidos de quejidos y quejidos vinieron de los dos pequeños lobos terribles mientras luchaban más fuerte debido al dolor. ¡Au! Aulló el rey lobo plateado. Inmediatamente, el grupo de más de 2000 lobos terribles retrocedió y se dispersó. Al ver que el grupo de lobos nefastos se retiraba de acuerdo con sus órdenes y que el humano no haría ningún movimiento precipitado, el rey lobo plateado se adelantó. Sus ojos ansiosos se llenaron de amor mientras miraba a los dos pequeños lobos terribles. Este rey lobo plateado agitó la cola y le rogó a Longi. ¿Quieres que los libere? Longi se rió mientras llevaba a estos dos pequeños lobos plateados, su sonrisa parecía algo siniestra cuando la sangre todavía goteaba alrededor de él de la herida que le había dado el rey lobo plateado. El rey lobo de plata pareció entender a Longi, por lo que asintió con la cabeza y volvió a gritar 2 veces. Siguiendo su orden, 2 lobos se dieron la vuelta y entraron en el espeso bosque. Longi se quedó atónita y pensó si este rey lobo plateado estaba pidiendo refuerzos o no. Te mueves un poco, padre, y naturalmente los dejaré libres. Longi gritó en voz alta al rey lobo plateado. Sin embargo, el rey lobo lo miró con una mirada llena de confusión, incapaz de entender lo que Longi estaba tratando de decir. Longi solo se rió de sí mismo, ya que había creído erróneamente que este rey lobo de plata era realmente capaz de entenderlo. Longi solo llevó a los 2 lobos terribles y caminó hacia esa joven que estaba desmayada. La tez de esta joven era bastante pálida y respiraba agitada. Se puede suponer que ella había excedido su poder físico además de perder una cantidad excesiva de sangre. Su armadura ajustada a la piel también estaba hecha jirones, exponiendo su piel blanca como la nieve pura. Especialmente por la piel rasgada de la armadura apretada de su ubicación en el pecho, podía ver la mayor parte de ella perfectamente suave y delicada, que estaba completamente expuesta ante sus ojos. Entre ellos, su pecho redondeado a la izquierda tenía una herida larga, de la cual la sangre fluía sin parar. Longi se sintió infinitamente angustiada después de ver esto y maldijo a estos lobos terribles dentro de su corazón por no entender cómo mostrar lástima y tratar a una mujer con ternura. El unicornio con su cuerpo lleno de cicatrices estaba usando su cabeza para empujar la cintura de esa joven, probablemente tratando de despertar a su amo. Cuando Longi estaba evaluando a esta joven, los 2 lobos que habían entrado en el bosque por orden del rey lobo plateado regresaron. Mientras sostienen algo en su boca. Por orden del rey lobo plateado, colocaron el objeto más cerca de Longi para que él pudiera ver cuál era el objeto. Longi estaba aturdida. El rey lobo de plata en realidad lo ha considerado un secuestrador y estaba dispuesto a usar sus tesoros para intercambiar la libertad de los 2 lobos terribles.
Longi reveló una mirada de asombro al ver el objeto que el rey lobo estaba a punto de darle a cambio de los dos pequeños lobos terribles. El rescate fue una varita mágica de tono negro y un paquete de tela envuelta. No sabía de qué cadáver había sacado estos artículos. Sin embargo, Longi se sorprendió enormemente porque esa varita mágica de tono negro emitía un aura mágica de elementos oscuros. La magia de los elementos oscuros era el tipo de magia que usaban las fuerzas del mal y estaba absolutamente prohibido en el continente de las olas azules. Como tal, si se descubriera que alguien está cultivando magia de elementos oscuros, sería perseguido por todos los poderes. Si alguien cultivara magia de elementos oscuros, definitivamente lo harían sigilosamente. Longi fue extremadamente claro sobre la consecuencia de cultivar magia de elementos oscuros, por lo tanto, solo tuvo las agallas para probar su hechizo de magia oscura en medio del bosque oscuro y deshabitado para evitar que otros lo vean. Muchos pensamientos pasaron por la mente de Longi, pero lo más urgente era sacar a esta chica de este bosque, así que inmediatamente colocó la varita mágica y el paquete envuelto en una tela dentro de su anillo mágico. Mirando al unicornio que estaba a su lado, determinó que el caballo ya no estaba en una condición que ya no podía correr, por lo que Longi arrojó a la joven a la parte posterior del caballo y la siguió, mientras él rápidamente salía del caballo. El bosque. Este unicornio parecía tener un poco de inteligencia. Por lo general, era muy orgulloso y no permitiría que nadie, además de este joven, montara sobre su espalda. Pero actualmente, parecía saber la situación en la que se encontraban. Siendo extremadamente obedientes, escuchaba cada comando que Longi daba. El rey lobo plateado estaba solo a cierta distancia de Longi, ya que no se atrevía a acercarse a Longi. Como temía, Longi puede matar a los dos pequeños lobos terribles. Llevando a dos personas, el unicornio corrió salvajemente durante más de una hora y finalmente abandonó este bosque. El rey lobo de plata miraba nerviosamente a Longi desde el borde del bosque, esperando que Longi dejara ir a sus hijos. Longi se conmovió bastante, ya que incluso una bestia mágica como esta pensaba en su hijo al igual que los humanos. Longi de repente recordó el rostro de los padres de este cuerpo justo antes de que se separara de ellos. Había tanto amor por él, por lo que se puso más celoso del dueño original de este cuerpo. Pero este niño realmente no apreciaba la vida feliz que se le dio e incluso creó problemas en todas partes. Longi dio unas palmaditas en la cabeza de estos dos pequeños lobos terribles, mientras los soltaba. Capítulo 26. Tratamiento erótico. El rey lobo plateado se quedó mirando la parte posterior del Longi que partía con una expresión profunda en sus ojos antes de darse la vuelta y correr hacia el bosque con sus hijos. El sol ya se estaba poniendo en el oeste, y solo su resplandor estaba calentando este mundo. Junto con el viento, las hojas crujían, y la larga sombra de un humano y un caballo se podía ver corriendo hacia la ciudad. Antes que nada, Longi utilizó un hechizo mágico de elemento ligero, cura en la herida de su espalda para detener la hemorragia. Sin ningún esfuerzo adicional, también lanzó este hechizo de curación a la joven inconsciente y ese unicornio. Pero el efecto de esta magia de sanación elemental del elemento de luz realmente no fue tan efectivo. Longi llevó el caballo hacia el arroyo cercano que había descubierto, donde inmediatamente bajó a la inconsciente joven del unicornio y la acostó en el prado. Mirando a la joven inconsciente que todavía estaba frunciendo sus hermosas cejas y sus hermosas mejillas que estaban algo rígidas y frías, Longi sonrió y le dio unas palmaditas en las mejillas mientras hablaba para sí mismo. Aunque esté inconsciente, todavía tiene el aire de arrogancia como esta. Es un poco mejor para una chica ser gentil y suave. Longi vio que la sangre todavía fluía de las varias heridas en su cuerpo, y su cara se estaba volviendo más roja por minutos. Parece que ella tenía mucha fiebre, y si él no hacía nada al respecto, podría acabar convirtiéndose en una idiota. Longi se puso de pie, y un dolor agudo vino de la herida en su espalda, pero él simplemente apretó los dientes y soportó el dolor mientras miraba alrededor por un rato. Parecía haber visto algo mientras sus ojos brillaban y daba grandes pasos hacia el arroyo. Cuando llegó a la orilla del arroyo, sacó una pequeña hierba de color púrpura que crecía junto al banco y comenzó a masticarla. Después de un rato, sonrió alegremente mientras lograba determinar que esta pequeña hierba de color púrpura tiene un efecto hemostático a pesar de que no es un experto médico. Después de masticar una gran cantidad de hierba pequeña púrpura en una pasta, Longi la aplicó casualmente en la herida en su espalda para detener la hemorragia antes de hacer cualquier otra cosa. Pero cuando llegó el momento de que Longi aplicara este medicamento en las heridas de la joven, comenzó a sentirse incómodo.
Esta joven tenía dos heridas relativamente más profundas en su cuerpo en comparación con el resto, y casualmente, estas dos heridas estaban localizadas en su pecho izquierdo y en su muslo interno. Estas dos heridas estaban localizadas en los puntos más sensibles de la niña, ¿y qué pasaría si la joven se despertara cuando estaba aplicando el medicamento? Longi sintió que le dolía la cabeza al pensar en lo que sucedería si ella se despertara mientras él estaba aplicando el medicamento. Por un segundo, Longi vaciló. Cuando extendió las manos y comenzó a quitarse su armadura ceñida, Longi estaba murmurando en su corazón. Salvar una vida es más importante, así que, por el momento, soy un sustituto de un médico, sí, un médico al que solo le importa sobre sus pacientes. Pero muy rápidamente, Longi descubrió que lo que los médicos decían acerca de solo preocuparse por sus pacientes era total y completo. Nunca creería que había médicos que no tenían pensamientos sucios cuando examinaban físicamente a jóvenes hermosas o a jóvenes casadas. Por lo menos tendrían. Cuando Longi vio que el firme y recto colapsaba, estaba completamente aturdido e inconscientemente se tragó un sorbo de saliva. Lo más probable es que debido a su cultivo doble, el suave pecho de este joven era especialmente firme y bien tejido. Incluso sin tocar, sabía que la elasticidad de estos senos era absolutamente la mejor. Las perlas rosadas en la parte superior de sus pechos estaban orgullosas, ligeramente temblorosas cuando soplaba el viento. Incluso si un santo viera esto, se convertirían inmediatamente en una bestia pervertida. Especialmente así, Longi no era un santo. Además de su respiración agitada, la pequeña Longi ya estaba dura. No es como si hubiera trascendido la mundanalidad y alcanzado la santidad, más bien, la herida en su pecho izquierdo constantemente llamó su atención. Longi respiró hondo, mientras estabilizaba su estado mental. Después de eso, él tomó la medicina herbal que había sido amasada por él y se la aplicó a la herida en su pecho izquierdo. Su mano grande finalmente entró en contacto con los picos suaves y blancos cremosos suaves de este joven, y su mano estaba llena de elasticidad. Sintiendo esto, la mano de Longi temblaba. Dentro de su corazón, Longi estaba gritando sobre cómo se sentía, la mano de Longi estaba presionada contra el pecho izquierdo de este joven, mientras extendía lenta y uniformemente la hierba medicinal. Parecía que Longi era adicta a ese sentimiento suave y placentero, pero el relincho del unicornio que estaba a su lado lo despertó bruscamente. Longi la miró fijamente, siguió mirando fijamente sus perlas rosadas, ligeramente temblorosas, sobre sus pechos, y él curiosamente lo agitó con sus dos dedos. Después de ver esa cereza erguida en posición vertical rápidamente debido a su simulación, Longi sonrió ligeramente, verdaderamente una pequeña cosa linda. Después de sonreír ante su lujurioso acto, Longi usó ambas manos para rasgar la ropa alrededor del área del muslo de esa joven. Junto con un sonido desgarrador, apareció un gran agujero, que expuso su herida y también una gran área de su piel fina y suave. Después de eso, un aroma único que se mezcló con el olor a sangre entró en su nariz. Como dicen, apestoso hombre, mujer aromática. Estas palabras realmente no están mal. Incluso el fuerte olor a sangre todavía es incapaz de cubrir la fragancia de esta chica. Longi murmuró para sí mismo. Separó las piernas de este joven para que pudiera aplicar la medicina fácilmente, pero Longi de repente se volvió un poco torpe. Como resultado, él probablemente usó demasiada fuerza mientras rasgaba sus pantalones. El agujero que rasgó era demasiado grande, y alcanzó sus partes extremadamente privadas, ya que podía ver varios pelos traviesos brillantes y oscuros que asomaban por los bordes del agujero en sus pantalones. Al ver esta escena erótica, Longi podía sentir un líquido caliente que amenazaba con salir de su nariz cuando casi tenía una hemorragia nasal. No veas el mal, no veas el mal. Longi entrecerró los ojos y murmuró continuamente mientras aplicaba hierbas medicinales a su herida. Longi no sabía que, fuera deliberado o no, su mano estaba inclinada hacia un lado. La mayor parte de su palma estaba presionando en el centro de su suave muslo místico. Un rastro de calor fue transferido a su corazón desde su palma, causando que Longi temblara ligeramente. Instintivamente, el dedo medio de Longi presionó hacia adelante. Inesperadamente, su dedo se hundió en el interior, ya que entró ligeramente en el misterioso crack de este joven. Refrescante. Tan cómodo, Longi gimió dentro de su corazón, y él se mostró algo reacio a sacar su dedo. Usando su fuerza de voluntad que podría decirse que tiene el poder de luchar contra tigres y leones, Longi finalmente escupió un sorbo de aire impuro y estabilizó su estado mental.
La potencia de fuego de esta niña es demasiado grande, aún así, necesito hacerlo rápidamente. Long Ji aplicó rápidamente hierbas medicinales en la herida de su muslo, después de lo cual rasgó un paño y envolvió sus heridas. Después de que todo estuviera completo, Long Ji dejó escapar un largo suspiro de alivio, y rápidamente sacó un pedazo de vestido largo de su anillo espacial, y cubrió el hermoso cuerpo de esa joven que revelaba un paisaje de primavera. En cuanto a la fiebre alta, Long Ji no tenía buenos métodos. Solo podía usar su fuerza interna para proteger la vitalidad de esta chica, luego usar un hechizo mágico de hielo frío para crear algunos cúbitos de hielo. El cual envolvería en un pedazo de tela para colocarlo en su frente. El sol se había hundido completamente en el horizonte, y el viento de la noche se movía ligeramente como si la mano de la madre amorosa acariciara suavemente a su hijo. En este momento, las pestañas de Yu Feng se movieron ligeramente, cuando abrió los ojos lentamente, todo lo que vio fueron las estrellas brillantemente brillantes en el cielo estrellado. ¿No estoy muerto? Yu Feng sintió dolor en su cuerpo, e inmediatamente recordó la figura alta y recta en medio de las multitudes de lobos terribles que había visto antes de haber perdido la conciencia. Al instante pensó, ¿fui rescatada por él? Con un poco de esfuerzo, Yu Feng levantó la vista y vio la figura de una persona que yacía perezosamente sobre una enorme piedra que estaba a un lado del arroyo. Había colocado una de sus piernas encima de la otra, ambas manos estaban en la parte posterior de su cabeza, y parece que estaba mordiendo un pedazo de hierba en la boca. Debido a la oscuridad, el rostro se veía algo brumoso. Una hermosa noche de luna, esto realmente me da una inspiración poética. De repente, esa figura susurró un tanto vagamente. Yu Feng se quedó estupefacto. Si esta persona es un pardo, ¿cómo me salvó de la enorme multitud de lobos? Justo en ese momento, esa figura se aclaró la garganta y de repente dijo: Ah, oh, océanos, estás lleno de agua. Ah, buen caballo, tienes 4 patas. Cuando escuchó esto, Yu Feng estaba completamente estupefacto y puchi una risita encantadora resonó ligeramente en el cielo nocturno. Capítulo 27. Magia de los no muertos. ¿Estás despierto? Long Ji preguntó mientras él todavía estaba acostado en la enorme piedra. De hecho, cuando el ritmo de respiración de Yu Feng había cambiado, Long Ji descubrió que estaba despierta. Gracias por salvarme la vida. Soy Yu Feng del clan Phoenix. No sé cómo se estimaba el nombre del benefactor, pero Yu Feng definitivamente te lo pagará. Yu Feng realmente se sentía en deuda con Long Ji, y ella realmente quería saber cómo era su benefactor, pero no parecía que él quisiera venir a su lado. Esto se llama así, ver la injusticia en el camino y sacar la espada para ayudar a la víctima. No hay necesidad de pagarme. Ya envié a alguien para informar al clan Phoenix, por lo que llegarán aquí muy pronto. Ya que la joven ya está despierta, me iré. Tan pronto como terminó de hablar, Long Ji salió de la piedra sobre la que estaba acostado, se dio la vuelta y se preparó para irse. Debido a la hierba en su boca, su voz también era algo ambigua. Cuando Yu Feng todavía estaba inconsciente, Long Ji había decidido no dejarla ver su cara. Así que encontró a un transeúnte, y usando una moneda de oro como recompensa, le pidió a este transeúnte que informara al clan de Phoenix sobre esto. No es como que Long Ji no quería establecer una conexión con el clan Phoenix, sino que, simplemente, cuando esta jovencita se da cuenta de los lugares de su cuerpo que había tocado y visto, su vida se volvería extremadamente miserable. Por suerte, actualmente parece que todavía no estaba al tanto de esto, así que naturalmente, esta era la mejor oportunidad para que él escapara de este lugar. Espera un minuto, ah. Al escuchar los pasos de Long Ji, Yu Feng inmediatamente luchó por incorporarse. Lo que hizo que el dolor apareciera en su herida, mientras ella gritaba de dolor. Al escuchar su doloroso gemido, Long Ji no pudo evitar girar la cabeza. A medida que su corazón comenzó a latir cada vez más rápido. Pero justo cuando estaba a punto de darse vuelta y ayudarla, Long Ji sintió una fluctuación de poder espiritual y vio varias luces que se apresuraban hacia su ubicación desde la dirección de Light City. Al ver esto, instantáneamente usó gran cambio de cosmos y desapareció de ese lugar como un fantasma. Solo la débil voz quebrada entró en los oídos de Yu Feng, tratando heridas para salvar a una persona. Fue mi último recurso, tengo que irme ahora. Me reuniré contigo de nuevo en una fecha no especificada. Al ver que Long Ji se iba, Yu Feng sintió que había perdido una pieza importante en su corazón. Pero cuando escuchó la voz rota de Long Ji, de repente sintió que algo estaba mal. ¿Qué fue último recurso? Justo cuando estaba pensando en ello, una suave brisa vespertina soplaba sobre ella.
Yu Feng de repente sintió un ligero escalofrío en su pecho. Cuando bajó la cabeza para mirar, se sintió avergonzada de inmediato. Su hermoso rostro inmediatamente se volvió completamente rojo brillante, parece que se estaba forzando a sentarse más temprano, la tela que cubría su cuerpo se deslizó hacia abajo y sus dos picos de color blanco lechoso se asomaron fuera de su armadura apretada y desgarrada. En este momento, Yu Feng finalmente notó que su pecho izquierdo y el muslo interno estaban envueltos en vendas. Al darse cuenta de que su cuerpo había sido visto por un extraño, Yu Feng estaba tan avergonzado que quería enterrar su cabeza en el suelo. Finalmente se dio cuenta de por qué este hombre que la había rescatado huyó y no tenía la intención de dejarla ver su rostro. Después de suspirar y cubrir ligeramente la ropa que Long Ji le había dejado sobre los hombros, ella habló suavemente. Un hombre irresponsable, ¿por qué huirías? A lo sumo, te hubiera hecho casarte conmigo y el problema se resolvería. De hecho, cuando Long Ji la rescató en ese momento, ya había perdido toda esperanza. Antes de perder el conocimiento, esa figura alta y recta que había visto ya estaba impresa en su corazón, causando un cambio sutil en su corazón. Ahora, ella había considerado subconscientemente a esa figura como el príncipe encantador con el que había soñado desde hacía mucho tiempo. Después de examinar la tela dejada por Long Ji, se dio cuenta de que la calidad de la tela era extremadamente buena y que un noble normal nunca tendría la capacidad de poseer una tela hecha de tan buen material. Pensando hasta ahora, Yu Feng había determinado que los antecedentes de su benefactor son de muy buena reputación. Absolutamente te encontraré, incluso si tengo que ir a los confines de la tierra. Yu Feng pensó resueltamente mientras su corazón y Phoenix Douki ardían de entusiasmo. Debido a que el príncipe encantador que siempre había soñado había aparecido para salvarla hoy, ella firmemente quería encontrarlo y perseguirlo. Sin mencionar que no solo la rescató, sino que incluso había visto y tocado su cuerpo en los lugares más íntimos. Pensando hasta este punto, un tinte rojo se deslizó lentamente por su rostro. Mientras Yu Feng apretaba los dientes y hacía la promesa de encontrar a Long Ji, una mujer elegante y equilibrada que parecía una diosa apareció frente a ella con dos sirvientas a su lado. Fenger, ¿estás bien? Esta hermosa mujer cogió las manos de Yu Feng cuando se agachó frente a ella y le preguntó con tono preocupado. Madre, estoy bien, respondió Yu Feng. Al final, ¿qué pasó exactamente? ¿Quién fue el que te causó lesiones tan graves? La furia en los ojos de esta bella mujer difícilmente podría ser ocultada. Ya había notado el vestido de un hombre sobre el cuerpo de su hija, y quería saber quién había herido a su hija de esta manera. Después de que se enteró, juró que definitivamente haría que la persona sufriera un destino peor que la muerte por lastimar a su hija. Madre, vamos a hablar de eso después de que regresemos. Fenger está cansado, dijo débilmente Yu Feng. Long Ji se quedó mirando el alto y majestuoso muro de Light City desde muy lejos, no sintió la necesidad de entrar en la ciudad de inmediato. En su lugar, encontró un lugar apartado fuera de la ciudad y sacó la varita mágica de color negro y envolvió el bulto que el rey lobo le dio desde dentro de su anillo espacial. Esta varita mágica de color negro estaba liberando un fuerte aura mágica de elementos oscuros, si, por casualidad, esto se descubriera dentro de la ciudad de la luz, estaría terminado. Cuando Long Ji examinó cuidadosamente esta varita mágica sin pretensiones, no pudo encontrar ninguna marca única que sugiriera que esta varita fuera algo especial. Por lo tanto, Long Ji asumió que esta varita era una varita mágica de elementos oscuros de bajo nivel. Después de examinar la varita, Long Ji procedió a abrir el paquete envuelto en tela. El segundo que abrió el paquete, lo tiró a un lado en estado de shock. Debido a la repentina aparición de un cráneo humano en el paquete, incluso Long Ji fue incapaz de mantener la calma y el pánico, tirando el paquete. ¿Quién demonios es tan malvado, colocando un cráneo humano dentro del equipaje para asustar a los demás? Pensó Long Ji mientras recuperaba su coraje nuevamente y colocaba el paquete con el cráneo humano frente a él. Mirando cuidadosamente el cráneo humano negro brillante en el paquete, Long Ji dedujo que definitivamente este no era un cráneo humano común. Esto se debe a que un cráneo humano ordinario nunca emitiría un aura de muerte tan sofocante. Después de descubrir que había dos libros bajo el cráneo humano, Long Ji no pensó demasiado en eso y se acercó a la vida del cráneo humano. Justo cuando la mano de Long Ji entró en contacto con el cráneo, de repente voló por sí sola y abrió su feroz y grande boca. Se mordió sin piedad el dedo de Long Ji que lo estaba tocando. Long Ji gritó alarmada y quiso sacudirse. Inesperadamente, mordió aún más firmemente, y su sangre fresca fluyó hacia este cráneo humano.
Long Ji abandonó la lucha después de un rato porque notó que la sangre que había salido de su dedo estaba siendo absorbida por este cráneo humano. Lentamente, un rastro de líneas de sangre se entrelazó sobre este cráneo humano oscuro y formó con éxito una red de color rojo. Esas líneas de sangre estaban circulando sobre el cráneo negro como si tuvieran vida propia. El corazón de Long Ji palpitaba salvajemente como nunca había visto ni experimentado algo tan anormal. Sin embargo, a pesar de sus luchas, no pudo quitarse el cráneo de su dedo. La única opción que quedaba era observar impotentemente los cambios en el cráneo. Después de que el cráneo estaba completamente rojo y estaba completamente cubierto con redes de sangre, finalmente relajó su mordida en Long Ji y soltó su dedo. Pero en este punto, algo aún más extraño sucedió. El cráneo rojo flotó en el aire y se transformó en una luz cubierta de sangre que perforó el centro de la palma izquierda de Long Ji. Long Ji se quedó mudo de asombro, luego miró rápidamente al centro de su palma. Lo que vio fue una marca de cráneo humano de color rojo sangre en su mano izquierda que parecía completamente una marca de nacimiento. Al estudiarlo durante mucho tiempo, Long Ji no encontró nada inusual. Aparte de la marca del cráneo humano, no hubo cambios en su cuerpo. Como no pudo entender lo que estaba sucediendo, simplemente no lo pensó más y tomó los dos libros. Parece que este libro era extremadamente viejo. Long Ji se sacudió el polvo y pasó a la primera página de este libro. Long Ji se sorprendió enormemente al ver las dos grandes palabras de color negro en la primera página. Undead Magic. Capítulo 28. Super esqueleto. Las manos de Long Ji temblaban mientras murmuraba para sí mismo, magia de no muertos, magia de no muertos. De hecho, Long Ji no pudo evitar sentirse extremadamente sorprendida. Como la magia de los muertos vivientes ya había desaparecido de la cara del continente de las olas azules durante varios cientos de años. Básicamente, todos los libros sobre magia no muerta se han quemado hasta convertirlos en cenizas desde entonces. Pero aún así, la gente aún recordaba la existencia de la magia de los no muertos debido a una leyenda hace cientos de años. Se dice que hace varios cientos de años, un genio nigromante había alcanzado la etapa de maestro archimago. Después de eliminar a 3 Master Archmages, 2 Sword Signs, este genio nigromante utilizó el hechizo mágico de los muertos vivientes prohibido, muerte eterna, y convocó a varias decenas de miles de esqueletos y zombies. Como si eso no fuera suficiente, logró convocar dragones zombies que eran más que suficientes para causar destrucción masiva. Después de que lanzó el hechizo, los varios cientos de metros de radio que lo rodeaban se transformaron instantáneamente en un infierno viviente. Debido a esto, 3 Master Archmages y 2 Sword Signs fueron eliminados con otro que sufrió lesiones. Además de las muertes y lesiones de figuras tan legendarias, el gran ejército de esqueletos y zombies masacró a más de 10 ciudades. Muriendo la Tierra Roja con la gran cantidad de sangre de las batallas. Finalmente, después de hacer tanto daño, este nigromante maestro archimago sufrió lesiones graves. Desapareció sin dejar rastro en la cara del continente de las olas azules. Desde este punto en adelante, toda la magia de los no muertos fue eliminada del continente de las olas azules debido al temor de que otro incidente así vuelva a suceder. Long Ji inspiró profundamente, luego pasó una sola página de este libro. Al ver lo que estaba escrito en ella, las manos de Long Ji temblaron aún más. Dios, ¿qué vio él? Este grueso libro de magia no muerta registró de forma inesperada hechizos de magia no muertos elementales de rango 1 a hechizos de magia no muertos prohibidos de rango 11 en detalle. En este mundo, con la excepción de ese genio nigromante Byte.Shiuge de hace varios cientos de años, nadie más sabía hechizos mágicos no muertos prohibidos. Long Ji hizo una conexión y supuso que esta varita mágica de tono negro y el paquete envuelto pertenecían a Byte.Shiuge. Long Ji memorizó el contenido del libro mágico de los no muertos en poco tiempo, aunque no entendía muchas cosas escritas en el libro ya que era nuevo en la magia de los no muertos. Después de terminar el primer libro, Long Ji abrió el segundo libro y, después de solo mirar el contenido, estaba loco de alegría. Como este segundo libro fueron las instrucciones detalladas y las notas que Byte.Shiuge hizo sobre el uso de la magia de los no muertos. Todos los problemas que pueden surgir al practicar esta magia no muerta se explicaron en detalle en este segundo libro. Bajo el suave resplandor de la luz de la luna, Long Ji leyó el segundo libro y, sin saberlo, llegó a la última página del libro. Al sentirse borracho por el conocimiento que le había impartido Byte.Shiuge, Long Ji se quedó estupefacta al descubrir que, de hecho, también había terminado el segundo libro. Solo ahora Long Ji finalmente sabía qué era ese cráneo negro.
En realidad, era un espacio de dimensión no muerto creado por Bai Qiuge mediante el uso de 9,999 cadáveres. Dentro de la dimensión contiene 18 esqueletos que Bai Qiuge creó cuidadosamente a lo largo de su vida. Ninguno de estos 18 esqueletos era normal, ya que la fuerza de todos y cada uno de ellos era comparable al nivel de maestro de espadas. Además, la varita mágica de tono negro sin pretensiones que Longi ha determinado que es una varita de bajo nivel era en realidad un objeto mágico legendario. Según la leyenda, esta era la varita mágica utilizada por el Rey del Infierno, y el poder mágico del Rey del Infierno estaba sellado en su interior. Longi estaba salvaje de alegría, y estaba tan feliz que casi se desmayó. 18 esqueletos clasificados de maestro de espadas, una varita mágica con los poderes mágicos sellados del Rey del Infierno. Además de los libros con toda la magia de los no muertos, este rey lobo plateado fue inesperadamente bastante generoso. En realidad, presentó a Longi con tales artículos preciosos. Después de considerar cuidadosamente las implicaciones de usar estos elementos y hechizos, Longi se calmó. Incluso si estos eran artículos y hechizos asombrosos, sabía que no debía usarlos abiertamente. De lo contrario, tendría que huir a los confines de la Tierra, ya que muchas personas estarían en su cola para evitar otra calamidad en el continente de las ondas azules. También puede ser perseguido por personas que desean obtener los artículos por sí mismos. Parece que tuvo que cultivar su fuerza interna y maná antes que cualquier otra cosa, pensó Longi para sí mismo. Cuando Longi extendió la palma de la mano izquierda para ver la marca del cráneo de color rojo sangre, no pudo evitar sentirse tentado de mirar los 18 esqueletos que todos poseían la fuerza de un maestro de espadas. Después de comprobar su entorno y ver que no había nadie alrededor, Longi recitó el conjuro antes de que la marca del cráneo de color rojo sangre en su palma emitiera una luz roja inusual. Una grieta espacial apareció frente a Longi seguida de un destello de luz negra. Después de ver el destello de luz negra, 18 esqueletos de color negro que estaban cubiertos con una armadura ósea y sosteniendo una enorme espada en sus manos aparecieron frente a Longi. No, entre ellos uno sostenía una enorme hoz de color sangre, y esta parecía mucho más fuerte que otros 17 esqueletos. Longi se quedó estupefacto, porque las notas de Bai Qiuge no hablaban de este extraño tipo. Para examinar el poder de estos esqueletos, Longi señaló varios árboles en el frente y les ordenó que lo atacaran. Tan pronto como la orden salió de su boca, aquel esqueleto que sostenía la hoz de color sangre pasó por delante de todos hacia esos árboles en un instante. Con una ráfaga de viento siguiendo el corte de su hoz, los varios árboles que Longi había señalado se cortaron en pedazos al instante por un arco rojo sangre. Antes de que los otros 17 esqueletos dieran un solo paso, los trozos de madera ya estaban golpeando el suelo. F***CK. Longi se rió salvajemente y corrió hacia ese esqueleto, luego le dio una palmada en el hombro de ese esqueleto. Estaba completamente satisfecho. La fuerza de este esqueleto claramente superó el rango de maestro de la espada, e incluso se podría decir que un gran maestro de la espada sería inferior a este esqueleto. Déjame darte un nombre, tu maestro, mi nombre se llama Longi. De ahora en adelante, tu nombre será Lon. 2, dijo Yi a este esqueleto. Obviamente, había olvidado que los esqueletos no podían entender lo que estaban oyendo. Al ver que era cerca de la medianoche y que la puerta de Light City estaba a punto de cerrarse, Longi hizo sus preparativos para entrar en la ciudad. Colocó todas las cosas que había obtenido del Rey Lobo en su anillo espacial y se lanzó hacia Light City. La ciudad ligera merecía ser llamada el centro comercial del norte. Todas las calles eran extremadamente anchas, y podía ver interminables filas y filas de tiendas. Aunque era cerca de la medianoche, todavía había muchos peatones en la calle, y había muchas tiendas que todavía hacían negocios. Longi entró en un lujoso y vio que el vestíbulo de esta posada estaba muy iluminado. De 2 en 3, la gente seguía cenando en el comedor al lado de este vestíbulo. Parece que el negocio de esta posada fue extremadamente bueno. Como cuando Longi entró en esta posada, solo quedaban 2 lujosas habitaciones para alquilar. Además, el costo de la habitación era de 10 de oro por día. Longi no se preocupaba por el dinero, actualmente tenía 10,000 monedas de oro amatista con él. Así que sin pensarlo, simplemente sacó su tarjeta ametista y pagó la renta por 2 días. Después de pagar el alquiler, Longi no fue inmediatamente a su habitación. Más bien, se sentó en la mesa vacía del comedor y pidió 2 platos. Desde la tarde hasta ahora, no había comido nada. Además, hasta hace un momento su mente estaba llena de pensamientos sobre la magia de los no muertos.
Solo cuando vio comer a la gente a su alrededor, se dio cuenta de que su estómago también estaba vacío. En este momento, una mujer vestida de negro entró. Aunque su figura era extremadamente ardiente, su apariencia era muy común. Sin una segunda palabra, también alquiló la lujosa habitación restante y caminó hacia el comedor. Longi se quedó mirando a esta chica. Por supuesto, la atención de Longi no se vio atraída por la apariencia de esta chica, sino que Longi estaba más interesada en saber por qué no podía ver a través de este joven en una sola mirada. A primera vista, parecía una persona normal, solo con una inspección cercana se puede sentir como si la joven estuviera envuelta en una capa de niebla. Longi supo con una mirada que ella no era una persona común y corriente. Como si sintiera la mirada de Longi, miró hacia Longi. Sus ojos, que dieron a la gente la impresión de ser un abismo sin fondo, se encontraron con los ojos de Longi. En ese momento, un extraño brillo repentinamente brilló en los ojos de esa chica. Longi resopló fríamente, y de repente una luz misteriosa brilló en sus ojos. Esto hizo que se sintiera como si la hubieran picado en los ojos. Esa chica gimió, su rostro se puso pálido de inmediato y miró a Longi con horror. Capítulo 29. Chica misteriosa. Longi se burló. Verdaderamente interesante, esta mujer realmente sabe magia espiritual. Pero antes de su poder espiritual, el ataque a esta mujer sin duda mostraba la habilidad de uno ante un experto. Así que, naturalmente, Longi le enseñó una pequeña lección, ya que él sabía que esta mujer no tenía ninguna intención maliciosa hacia él en primer lugar. A pesar de que la tez pálida de la mujer se estaba recuperando lentamente, olas de terror todavía sacudían su corazón. Este odioso joven había disuelto casualmente su propio ataque espiritual y contraatacó con su magia espiritual, que era muchas veces más poderosa que la de ella. Nunca había pensado que este hijo de una familia adinerada de aspecto ordinario pudiera ser un mago espiritual tan insondable. Decidiendo no hacer nada más, esta mujer terminó casualmente su comida y caminó hacia su habitación. Casualmente, Longi también acababa de terminar de comer y estaba a punto de regresar a su habitación para descansar un poco. Como tal, se levantó y siguió detrás de esta mujer. Al ver que Longi la estaba siguiendo de cerca, esta mujer no pudo evitar sorprenderse. Creía erróneamente que Longi estaba tramando algo ilegal hacia ella. Finalmente, cuando llegaron al tercer piso, se aseguró de su suposición. Siendo una maga espiritual, sabía que la magia espiritual dañaría el alma en lugar del cuerpo físico. Lo que hizo a la magia espiritual extremadamente temible. Así, al ver a Longi seguirla hasta el tercer piso, se sintió muy asustada en su corazón. En este punto, notó a dos asistentes de la posada que caminaban hacia ellos, pensando que esta era una buena oportunidad para ahuyentar a Longi, e inmediatamente se detuvo para gritarle a Longi. Pervertido. ¿Qué intención tienes para seguir a esta tía? Al escuchar la conmoción afuera, muchos de los invitados que vivían en el tercer piso se sentían curiosos y querían ver qué estaba pasando. El sonido de las puertas abriéndose una tras otra hizo eco en todo el tercer piso mientras esta mujer regañaba a Longi. Te atreviste a tener una mala intención hacia mí, ahora veamos qué vas a hacer. Esta mujer pensó complácida en su corazón mientras estaba segura de que Longi no se atrevería a hacer nada frente a tanta gente. Longi no supo si reír o llorar en esta situación, como resultado, solo miró con calma la cara de esta mujer y dijo con una sonrisa. ¿Me estás hablando? Inmediatamente después de eso, escaneó a esta mujer de arriba a abajo, asintió con la cabeza y agregó. Aunque estoy muy interesada, pero no tengo hambre hasta el punto en que no escoja lo que como. Tan pronto como terminó de hablar, pasó por delante de esto. Mujer, sacó una tarjeta de la habitación, abrió una puerta y entró. No tengo tanta hambre que no puedo escoger lo que como. Esta mujer estaba tan enojada que todo su cuerpo temblaba, y un minuto de energía de color oscuro que no se podía ver sin mirar con extrema atención destelló en su mano derecha por un instante. Espero que mueras de una muerte muy fea. Ella rugió. Mirando a la habitación en la que Longi entró, ella apretó el puño mientras abría la puerta de la habitación junto a la suya. Desahogando su ira en la puerta, cerró la puerta con fuerza con un fuerte bang. ¿Espíritu mágico, y magia oscura? Oh no, nunca esperé que fuésemos almas gemelas. Longi se estaba riendo en su corazón mientras se apoyaba en la puerta de su habitación. Hace un momento, la marca de cráneo de color rojo en el centro de su palma izquierda vibraba automáticamente. Como tal, Longi pudo sentir con precisión la fugaz fluctuación de la magia oscura que venía de la mujer.
Parece que el cráneo no solo poseía el espacio de dimensión oscura, sino que también permite al usuario sentir la fluctuación de la magia oscura. Al examinar la lujosa habitación, espaciosa y bien iluminada, Long Ji se sintió satisfecha con él mientras se sentaba en el suave sofá. Una mirada de placer se extendió por su rostro mientras tomaba un vino de fruta de alto grado. Como se esperaba de una suite que cuesta 10 de oro por noche, es realmente diferente en comparación con las otras habitaciones más baratas. Long Ji suspiró en su corazón. Acostada en la cómoda y grande cama de la habitación, la cara de esa mujer estaba enrojecida de ira. Mientras pensaba en lo que acababa de suceder, se enojó más y más. Debido a lo que Long Ji hizo hace un momento, su reputación quedó empañada. ¿Por qué demonios me insultaría ese odioso compañero? Pensó para sí misma. ¿No tengo tanta hambre que no puedo escoger lo que como? Realmente exasperante. Resoplando fríamente, saltó furiosa de la cama y corrió al baño. Mirando su cara que no era nada fuera de lo normal mirándola desde el espejo mágico, ella murmuró suavemente un conjuro. Después de un destello de energía oscura, sus rasgos faciales comenzaron a distorsionarse cuando los músculos de su cara se reorganizaron. Después de unos instantes, todo volvió a la calma. En el espejo mágico, una cara que era lo suficientemente hermosa como para causar la caída de un país, una luna creciente como cejas con estrellas como ojos, una piel tan exquisita y tierna como una gota de agua pura. Especialmente con esos finos labios de color rosa. Fue realmente un espectáculo que fácilmente podría hacer que los pensamientos de muchos se vuelvan locos con solo mirarlos. Apestoso B. Juzgando a las personas únicamente por su apariencia externa, si ves mis verdaderas características, aún podrás decir que elegirías a otras personas por encima de mí. Ella hizo un puchero mientras pensaba en esto. Perdido en su narcisismo. Se tocó la cara mientras una sonrisa brotaba lentamente en sus labios rojo cereza. Si alguien estuviera cerca para ver su sonrisa, definitivamente era una sonrisa que eclipsaría a todas las bellezas de este mundo. Jamás Long Ji habría pensado que había ofendido a una mujer tan asombrosa. Mientras esa mujer lo estaba maldiciendo y alabándose a sí misma, Long Ji estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama y meditando. Alrededor de su cuerpo, varios elementos mágicos de colores aparecerían periódicamente y rodearían a su alrededor. Entre todos los elementos mágicos, un elemento de luz de color púrpura fue el más abundante. Cuando los primeros rayos de luz del sol irrumpieron a través de las cortinas que colgaban de las ventanas, Long Ji abrió los ojos cuando una luz púrpura los iluminó. Inmediatamente después, sus alumnos volvieron a su color negro original como si nada hubiera pasado. Hubo un suave sonido de algo rompiéndose justo cuando Long Ji estaba a punto de estirar su cuerpo. Long Ji se levantó en el aire y voló en un suave arco a través de la habitación, formando una forma circular cuando aterrizó de nuevo en el suelo. Sintiendo la oleada de fuerza interna dentro de su cuerpo, Long Ji estaba contenta. Sin embargo, también se sintió sorprendido ya que solo después de varios días, su Ao Tianjue estaba mostrando inesperadamente signos de romperse a través de la primera capa. Justo después de varios días, su Ao Tianjue inesperadamente mostró el suspiro de romper la primera capa. Después de lavarse la cara y de enjuagarse la boca, Long Ji desayunó. Después de llenarse, pidió direcciones al gremio de mercenarios. Después de confirmar la ubicación, caminó directamente hacia ella. Aunque era apenas temprano en la mañana, pero varios tipos de personas de diferentes razas ya caminaban apresuradamente en sus pasos por las calles de Light City. Finalmente, Long Ji logró ver a los elfos, hombres bestias e incluso enanos raramente vistos. Como era de esperar, los elfos masculinos eran guapos y las elfas femeninas eran hermosas. Parecía que las personas de la bestia estaban clasificadas según su grado de variación. Cuanto más alto sea su rango, menor será el grado de variación en su línea de sangre. Clasificados como personas bestia, el clan gato y el clan zorro fueron comparativamente más atractivos. Se dijo que la población de mujeres bonitas en estos clanes no era pequeña. Los enanos eran muy cortos, como se creía. Cuando Long Ji se encontró con un enano por primera vez, suspiró, ya que era difícil imaginar que estas personas cuya altura alcanzaba un máximo de aproximadamente 1 metro poseían un talento increíble en el arte de la forja. Además, las armas y armaduras de los enanos eran extremadamente conocidas en todo el continente de las olas azules. Las tiendas de armas operadas por enanos también fueron operadas en todo el continente. Caminando por 2 calles, antes de que girara y continuara caminando por el callejón, Long Ji llegó a la ubicación del gremio de mercenarios tal como le habían dicho.
Básicamente, todos los gremios se concentraron en el vecindario de este largo callejón. La llegada de Longi atrajo la atención de muchas personas porque, en este vecindario de callejones, nadie estaba vestido con una túnica mágica ni con una varita mágica. Más bien, estaban vestidos con una armadura de cuero, sosteniendo grandes espadas, arcos con flechas o incluso una daga. En resumen, solo había 3 tipos de personas vistas en el callejón, sin ningún otro tipo de personas vistas. Con Longi vistiendo un atuendo tan llamativo en un lugar así, parecía particularmente llamativo entre la multitud. Longi miró a su alrededor, y finalmente vio un edificio con una pancarta donde las enormes palabras Gremio de Mercenarios estaban escritas con estilo en él. Bajo la mirada de la gente a lo largo del callejón, Longi entró en Mercenary Guild. La sala del gremio de mercenario ese era muy grande, había discusiones en todas partes, causando una gran conmoción. Sin mencionar, todo el lugar estaba abarrotado. Muchos mercenarios y grupos de mercenarios estaban presentes en el gremio, ya que era el centro para aceptar misiones y entregar sus misiones completadas. Longi se apretó contra la ventana de registro de mercenarios, y vio a una niña bonita allí. Hola, ¿puedo preguntarte si estás aquí para registrarte como mercenario? Esa joven sonrió con afecto, mostró sus 2 hoyuelos y le preguntó a Longi. Longi sintió bondad en su voz, nunca se había imaginado que la actitud de los invitados de Mercenary Guild fuera tan buena. Respondiéndola con una sonrisa, él asintió con la cabeza y dijo, sí. Capítulo 30. Los enemigos caminan en una carretera estrecha. El registro de mercenarios requiere una moneda de oro. Esa joven respondió con una sonrisa. Asintiendo con la cabeza, Longi pagó la tarifa mientras llenaba el formulario de registro que le entregó la niña. Cuando terminó, ella le dio una tarjeta mercenaria junto con una medalla mercenaria para completar su proceso de registro. Un escudo y 2 espadas se grabaron en esa medalla, y esa medalla era de color blanco. Como el mercenario de rango F más bajo, después de completar con éxito un cierto número de misiones, podría subir de rango. La medalla de un mercenario con clasificación E era de color rojo, la clasificación D era de color verde, la clasificación C era de color amarillo, la clasificación B era de color púrpura, la clasificación A era de color plateado y la clasificación S era de color dorado. Con el rango S siendo el nivel más alto que un mercenario podría tener. Después de completar el registro, Longi se dirigió al lugar donde se emitieron las misiones. Hubo muchas misiones diferentes publicadas en la pizarra, mientras Longi las examinaba. Longi examinó las misiones clasificadas F durante un tiempo y descubrió que todas las misiones eran sobre matar a varios conejos de fuego, entregar cartas, etc. Las otras misiones clasificadas E y D fueron comparables a las clasificadas F, lo que no representó ningún desafío para Longi. Mientras miraba a través de las misiones en el tablero de la misión, una misión de rango A en la parte superior del tablero llamó su atención. El requisito de la misión era ir a la montaña Yuxu, que estaba a 800 li de Light City para matar a la bestia mágica de clase B, oso de la tierra. Después de lo cual se requirió que el mercenario sacara una piedra de jade de color blanco de su abdomen. Recompensa de la misión. 10.000 monedas de amatista. Al ver esto, Longi se quedó estupefacta y pensó. ¿Se está hablando de ese oso de la tierra? Longi pensó. ¿Cómo supo la persona que realizó esta misión que hay una jade de color blanco dentro del abdomen del oso de la tierra? Su objetivo era claramente obtener esa piedra de jade de color blanco, 10,000 monedas de amatista, realmente un buen cebo. Pero Longi, naturalmente, no era tan estúpido para entregar ese jade de color blanco para completar esta misión. Su intuición le decía que había más de lo que se ve a simple vista. Como Longi no deseaba verse envuelta en los problemas que siguieron. En el momento en que Longi estaba reflexionando sobre la misión de clasificación A, se escuchó un clamor en el pasillo. Longi giró la cabeza y miró hacia el pasillo cuando vio a un hombre gigante de 7 ki de altura que llevaba una enorme espada sobre sus hombros, llamando la atención de todos con su fuerte voz. Longi naturalmente se acercó para escuchar lo que el hombre gigante tenía que decir. Para la misión Ciudad Perdida de la Llanura de Wangman, estamos reclutando combatientes y magos de alto rango. Nuestro equipo es muy poderoso. Tenemos 2 magos avanzados, 2 luchadores avanzados, un maestro de espadas y un arquero elfo. Cualquiera que quiera unirse, ven a verme para registrarme. Tan pronto como este hombre gigante abrió la boca, más de la mitad de la multitud originalmente animada se dispersó de repente. La única persona entre ellos que se veía como un mago dijo.
Solo un tonto tomaría esta misión de rango A. La última vez, el grupo de mercenarios celestiales del trueno aceptó esta misión y fue completamente aniquilado en la llanura de Wangman. Al escuchar lo que este mago había dicho, Long Ji inmediatamente se acercó a él y le preguntó. Hermano mayor, ¿la fuerza del grupo de mercenarios celestiales del trueno que mencionaste hace un momento es comparable al grupo de esta persona? Este mago miró a Long Ji de arriba a abajo y vio la medalla mercenaria de rango F en su pecho. Después de ver la aparición de Long Ji, obtuvo una comprensión general de la pregunta de Long Ji. ¿Acabas de unirte al gremio de mercenarios? Si es así, entonces no es de extrañar que no sepas acerca de Heavenly Thunder Mercenary Guild. Este grupo de mercenarios celestiales del trueno era un grupo de mercenarios de rango B. Tenían un mago maestro, un maestro de grandes espadas y una docena de magos avanzados y luchadores avanzados. Incluso entonces, fueron eliminados por completo en la llanura de Wangman. Ahora que lo piensas, ¿no es esto estúpido? ¿Y otros Advance Fighters están cortejando a la muerte para aceptar esta misión? Después de escuchar esto, Long Ji pensó por un rato. Después de eso, se volvió y miró al hombre gigante antes de preguntar con una sonrisa. Hola, ¿puedo preguntar si puedo unirme? Ese hombre gigante se quedó mirando a Long Ji. Al ver cómo se vestía Long Ji, creyó erróneamente que Long Ji era uno de esos hijos de familias ricas que venían en busca de diversión. Sin molestarse en aclarar la situación, ese hombre gigante dijo bruscamente a Long Ji. Vamos por una misión, no por una gira. Dije que quiero ir contigo para la misión. Mire aquí, hace un momento, ya me he registrado como mercenario. Long Ji dijo con una sonrisa mientras señalaba su medalla de mercenario en su pecho. El hombre gigante dudó por un momento y le preguntó. ¿Eres un mago o un luchador? Luchador. Long Ji sacó una enorme espada de su anillo espacial, luego, al igual que el hombre gigante que llevaba su enorme espada en su hombro. Después de ver la espada de Long Ji, el hombre gigante no pudo evitar sentirse un poco celoso de Long Ji. El poderoso y magnífico diseño de esta enorme espada mostró claramente que esta fue hecha a mano por un herrero enano de primera clase. Además, la hoja de esta enorme espada estaba hecha de acero forjado después de haber sido refinado 100 veces. El precio de esta espada podría subir fácilmente a 5 monedas de amatista, lo que para muchos era una fortuna. ¿Eres Advance Fighter? La atención de ese hombre gigante no dejó la enorme espada de Long Ji. Sin responder al hombre gigante, Long Ji solo giró su enorme espada y al instante, un Douki de color azul claro apareció a lo largo de la espada, que cubría toda la hoja. ¿Eres un maestro de espadas? Naturalmente, le invitamos a unirse a nosotros. Jaja. Ese hombre gigante estaba lleno de emoción como nunca había esperado que este joven que estaba frente a él fuera un maestro de espadas. Especialmente desde que el joven tenía apenas 20 años, se sintió aún más desconcertado, ya que había entrenado extremadamente duro durante 30 años antes de obtener las calificaciones de un maestro de espadas. Mi nombre es Alei, ¿cuál es tu nombre? El hombre gigante extendió su gran mano con franqueza a Long Ji. Long Ji, espero una agradable cooperación contigo. Long Ji respondió mientras también extendía su mano para estrechar la mano del gigante. Por favor, espere aquí por un momento, para que podamos encontrar un mago. Luego podemos ir a reunirnos con el resto del equipo. Ese hombre gigante respondió a Long Ji. El reclutamiento de Alei comenzó de nuevo cuando comenzó a gritar los detalles de la misión por todo el lugar. Pero cuando todos se enteraron de que estaba encontrando compañeros de equipo para la misión de la ciudad perdida de la llanura de Wangman, se dispersaron. Justo antes de que Long Ji y Alei estuvieran a punto de ir a reunirse con el resto de sus compañeros de equipo para almorzar, una voz suave sonó por detrás de Long Ji. No sé si me permitirías unirme a tu equipo. Al escuchar esta voz, Long Ji se dio la vuelta y se quedó estupefacto. Resulta que esta voz pertenecía a la misma mujer que tuvo algún conflicto con él en la posada el día anterior. Por lo que Long Ji podía ver, ella vestía la misma túnica negra y tenía la misma cara plana que antes. Mi nombre es Len Youyou, mago del espíritu avanzado. Len Youyou se presentó a Alei como si no hubiera visto a Long Ji antes de sacar una medalla del gremio de magos. ¿Eres un mago espiritual? Bien, le invitamos a unirse. Finalmente, estamos listos para comenzar la misión, dijo felizmente Alei. No esperaba que tuviera tanta suerte hoy. No solo logró encontrar un maestro de espadas, sino que también logró encontrar un mago de espíritu avanzado para unirse a su equipo para la misión. Uno debería saber que los magos espirituales eran extremadamente raros, sus ataques eran silenciosos, lo que hacía extremadamente difícil defenderse.
Lo peor de los magos espirituales era que podían atacar directamente el alma de una persona en lugar del cuerpo físico, y si el alma sufría daño, podían convertirse en vegetales. Esto hizo a los magos espirituales extremadamente temibles pero poderosos al mismo tiempo. Después de que ella se presentó, los ojos de Longi y ella se encontraron. Las chispas volaron en todas direcciones mientras la tensión se acumulaba entre ellas. Así que tu nombre es Len Youyo, parece que estamos destinados a encontrarnos, dijo Longi con una sonrisa. Len Youyo resopló y le respondió fríamente. ¿Quién tiene el destino contigo? ¿Cómo es que esto no es un destino? Como dice el dicho, se necesitan 100 años para permanecer juntos en un barco. Se tarda 1000 años en dormir en la misma cama. Viendo que nos encontramos aquí ahora, parece que ya nos conocemos desde hace 100 años en la vida anterior. Longi se rió. Incluso si nos conociéramos, definitivamente fuimos enemigos en nuestra encarnación anterior. Len Youyo miró a Longi con frialdad antes de responderle. Bueno, si hubiera alguna queja entre ustedes dos, simplemente déjelos en paz por el momento. Ahora te traeré para que conozcas a los otros compañeros de equipo. Dijo Alei, antes de sacar a los dos del gremio de mercenarios. Len Youyo miró resueltamente a Longi antes de caminar detrás de Alei. Longi miró las nalgas alegres de Len Youyo y no pudo evitar reírse ligeramente. Aunque no tiene una cara bonita, en realidad posee una verdadera figura diabólica, TSK. 1. El título en su idioma original. Los enemigos se topan con frecuencia.